Hola chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo Evangelización Juvenil en redes sociales, la lección que vamos a ver en esta semana se llama Babel, una gran aldea global. La lectura la vamos a realizar en el libro de Génesis, en el capítulo 11 del versículo 1 al versículo 9, y dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como lo podemos ver en la lectura, los seres humanos quisieron construir una torre. Se pusieron de acuerdo para poder construir una pirámide sobre la cual exaltarse a sí mismos. Por eso debemos de poner mucha atención en que el problema de Babel radica precisamente en sus intenciones, en sus fundamentos, en sus motivaciones y sus intereses. Y ya dando pie a mi primer tema, que dice los cimientos de Babel, ahora sí vamos a ver qué es Babel. Bueno, comenzamos con lo primero. Babel significa confusión y representa los intereses de la humanidad que se alejó de los propósitos de Dios. Y esta torre que construyeron los seres humanos en aquel entonces era un zigurat, que es una estructura común en esa época en la región de Babilonia, y dice que se parecían a pirámides con escalones y rampas laterales ascendentes. El zigurat medía aproximadamente 90 metros de altura y a menudo lo mismo de ancho, por lo que era el punto central de la ciudad. La gente de esta historia construyó su torre como un monumento a su propia grandeza. La torre religiosa que construyeron en Babel era para ofrecer sacrificios. Dice que en un altar construido encima como símbolo de acercamiento al Dios correspondiente, es decir, el zigurat de Babel tenía ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Construir el monumento para exaltarse a sí mismos. Esto demuestra que la humanidad tenía el afán de establecer su propia regla, sus propios motivos, su propia exaltación, y dejaron a un lado a Dios. En Romanos capítulo 1, el versículo 21 y 22 dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso fue lo que pasó con ellos, que según el hombre profesó ser sabio, se profesó muy inteligente al querer reunir a todo el pueblo, ponerse de acuerdo, construir una torre todos juntos, pero sus propósitos, sus motivaciones eran las incorrectas, y estas motivaciones iban para exaltar
y glorificarse a ellos mismos. Esto es humanismo en su máxima expresión. ¿Y qué es el humanismo? Pues en sentido genérico, el humanismo es una doctrina que afirma la excelsa dignidad humana, dice el libro. Así que, por querer vivir sin Dios, el mundo se ha quedado ciego, a oscuras. Por rechazar la verdad de Dios, ha comenzado a vivir en un absurdo, y al querer estar unido sin tomar en cuenta a Dios, ha quedado en completa confusión, tal cual lo que es su nombre, Babel. Ahora vamos a trasladarlo a nuestra época. No es de extrañarse que con tanta tecnología que ha tratado de acercarnos, obviamente pues sí tiene sus lados buenos, donde puedes comunicarte con personas que están al otro lado del mundo en segundos, con un mensaje de texto, con un WhatsApp, con el Facebook, con un mensaje directo en Instagram o inclusive con una videollamada. Sí, se conectan esas personas de mundos diferentes, de lugares diferentes, de países diferentes, que no pueden estar en ese preciso momento juntos. Pero esta época es conocida por una mayor desconexión personal, donde padres están lejos de sus hijos, aún estando en la misma casa, donde los matrimonios no se comprenden, no se comunican, donde prefieren estar comiendo con el celular en la mano, mandando textos a otras personas y no conectando con sus seres queridos, o jóvenes que viven ensimismados en sus teléfonos, en sus redes sociales, en sus videojuegos, en sus series, y no conectan con el mundo real, no conectan con su familia, con las personas que están en ese momento presentes con ellos. La maldición de Babel está latente hoy en día para la humanidad, que quiere vivir sin Dios, que hace todo el esfuerzo para poder tener sus propias reglas, creerse todopoderoso, creerse que puede hacer lo que él quiera con su cuerpo, con su vida, e ignorando completamente el llamado de Dios. Y eso no puede ser correcto. Y esto me da pie a mi segundo subtema, que dice un mundo caótico. La humanidad de Babel representa un terrible retroceso, y es que cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, volvemos a los orígenes, volvemos a lo que sucedía en el comienzo de todo. Lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo único que pudo resolver este caos, ese desorden, fue la palabra de Dios. Cuando se dice en la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dijo Dios esto, lo otro, aquello, y fue como creó el mundo y puso orden en medio de ese caos. Pero Satanás es quien te dice, vas a ser como Dios. Cuando le dijo a Eva, oye, es que la verdad es que Dios no quiere que seas como Él, pero si tú comes de ese fruto, entonces serás como Dios. Y ahí es esa mentira que siempre nos ha querido poner. Esa es la mentira que envuelve a toda la sociedad. Y si queremos hacer otra analogía, podemos remontarnos al libro de Éxodo, donde vemos cómo el pueblo egipcio sufrió a causa de Faraón, porque el Faraón era obstinado y dejó que su corazón se convirtiera en piedra, y eso hizo que también se negara a la voluntad de Dios. Y ese es el fondo de todo esto, de todo este problema de la sociedad, que no hay luz en nuestra vida, en la vida de las personas, que somos obstinados y necios y creemos esta verdad que Satanás nos está queriendo meter en la cabeza. Vamos, seamos dioses, clonemos a las personas. Tú puedes ser el dueño de tu propio cuerpo y hacer con él lo que tú quieras. Tatuarte está bien, abortar está bien, tener vicios sí está bien, no hay problema. Pero ese es el fondo de los males de la humanidad, todo esto. Y debemos de combatirlo. Mi tercer subtema es el mundo
moderno. Dice el libro, la humanidad se sigue moviendo en la dirección equivocada, conectando un mundo que no entiende sin poder librarse de él. Es por eso por lo que Dios nos permite comprender la importancia de hacer volver a la humanidad hacia Dios y su verdad, para poder mostrarles el verdadero camino al cielo y llevarlos a encontrar la verdadera paz y el verdadero gozo. Es nuestra labor llevar esa luz, es nuestra labor llevar la verdad, la palabra de Dios a las personas, al mundo entero, para que puedan convertirse de sus malos caminos, para que puedan hacer las cosas bien, para que no sigan cometiendo errores que los hundan más en ese abismo de obscuridad y llevarlos, como dice aquí, al verdadero gozo y a la verdadera paz. Esa es nuestra misión, llevar luz. Y bueno, sigamos con mi siguiente subtema que dice lo que está de fondo. ¿Qué es lo que está de fondo? Es una globalización. Y aquí dice, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Y aquí podemos ver algo que por una parte creen que es bueno, pero realmente no es así. El mundo se está uniendo y es más que obvio que la palabra de Dios, la verdad, no está como base en esta unión. Y esto es el ecumenismo. ¿Y qué es esto? Bueno, es el movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. Eso es lo que quiere el ecumenismo, unir a todas las religiones. Y dice cristianas, sí, pero ahorita en la actualidad los católicos ya no se dicen tanto católicos, sino también se dicen llamar cristianos. Y estos lo que quieren hacer es unirse y decir, bueno, no veamos lo que nos diferencia, sino veamos lo que nos une. Y entonces ya podemos ser todos una sola unión. Una sola cosa. Es que adora a la Virgen María, no importa, pero nos une que creemos en Dios. Oye, es que hacen el rosario, no importa, nos une que creemos en Dios. Oye, es que ellos se tiran al suelo y dan vueltas y dicen que eso es el espíritu que de Dios, y le echan agua y chicles benditos y no sé qué cosa otra bendita, que para esto, que para el otro. No importa, pero creemos en Dios, entonces vénganse todos, vamos a hacer una sola religión. Eso es lo que quieren y eso está mal porque va en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que esta unidad no es fortuita, sino que detrás del telón hay muchas cosas malas, hay una rebelión intencionada, dirigida obviamente por las obras de las tinieblas. Dicen, tanto como iglesia somos deslumbrados por la modernidad, sin saber cómo responder a los tiempos actuales. A veces no vemos lo que está en el fondo, pero estamos viviendo una defensa de los derechos que está exaltando al ser humano y degradando a Dios. Lo leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, leímos hace ratito el versículo 21 y 22, ahora leamos el 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto es humanismo puro, queriendo ser sabios, cambiando a Dios por algo corruptible. De ahí que hoy se habla de preferencias, de tus propias elecciones, de que tienes libertad. Y esto más bien es sinónimo de libertinaje, de pecado. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos de estudiarla para saber qué está mal y qué está bien en este sistema
que dice cosas que según son buenas y están bien, y cuando los confrontamos con la palabra de Dios nos damos cuenta de la mentira. Bien, mi último subtema es nuestra posición. Lo triste y lamentable sería que nosotros nos rindiéramos ante esta situación, ante esta globalización, ante este ecomunismo. No podemos hacer eso. Debemos permear al mundo con la luz de Cristo. El mundo está completamente confundido y necesita la verdad del Evangelio. Dice, este mundo fracturado necesita la cruz de la reconciliación. Este mundo a la deriva necesita un propósito que solo Dios le puede dar. Este mundo absurdo necesita la sabiduría, que es el temor a Dios. Este mundo vacío necesita al pan de vida. Es por eso que nosotros debemos de ser conscientes de a qué nos estamos enfrentando, cuál es nuestro enemigo, qué artimañas está haciendo y tramando, qué mentiras nos quiere hacer creer el enemigo. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, nos insta a ser la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dice aquí que se glorifiquen a sí mismos, dice que glorifiquen a Dios. Y ya como conclusión, les digo lo que dice el libro. No dejemos de hablar de la palabra de Dios hasta iluminar este mundo en tinieblas. No dejemos de mostrar la verdad del Señor hasta que este caos sea vuelto de nuevo a lo bueno en gran manera, porque la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.